jóvenes, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza un comentario de texto histórico. Pero antes de ello, tenemos que saber qué es un texto histórico. Un texto histórico es un documento que puede proporcionarnos, tras su interpretación, conocimientos sobre el pasado humano. El objetivo de comentar un texto histórico es acercarnos a la comprensión de una época histórica a partir de los elementos que podemos encontrarnos dentro de ese texto. Pero veamos, para la realización de este comentario hay que seguir una serie de pautas y además del conocimiento propio de lo que estés leyendo, tienes que tener una técnica para saber hacerlo. Bueno, lo primero que nada, la introducción. Antes de nada, lee el texto y enumera las líneas del mismo. De este modo, cuando quieras referirte a una parte del texto durante su comentario, no será necesario copiar el fragmento para referirte a él, sino simplemente mencionaremos las líneas del mismo donde se encuentran. Un ejemplo, si tuviéramos un texto sobre Isabel II y en ese texto dice que Isabel II firma tal documento, pues nos vamos a la línea que lo dice. Por ejemplo, a la línea 3 dice Isabel II firma el tratado de cualquiera. Entonces, simplemente menciona ello diciendo en la línea 3 Isabel comenta tal. ¿Entendéis? Bueno, vamos a la naturaleza del texto. Los textos históricos pueden ser de los siguientes tipos: histórico-jurídico, una ley, una constitución, un decreto, un tratado, etc. También puede ser histórico-circunstancial, un discurso, una proclama, artículo de prensa, declaración, notas personales y oficiales. Histórico-literario, una carta, una memoria, una novela. Un histórico-historiográfico, que sería la obra de un historiador. En este caso de los históricos historiográficos, voy a avanzar que hay que hacer referencia a dos cosas. Primero, cuando ese historiador escribió ese libro y sobre qué periodo de la historia está hablando. Por otro lado, tenemos los histórico-filosóficos, que son obras de pensadores o filósofos utilizadas como fuente histórica. Segundo, coordenadas espaciotemporales. Pues una fecha aproximada del momento histórico del que trata. Si es un texto historiográfico, hay que mencionar dos fechas: la fecha sobre la que trata el texto y la de la regulación del documento. Y luego el lugar donde se ha realizado el suceso histórico. A veces el documento nos proporciona esta información y solamente tenemos que ponerla en nuestro análisis. Otras tenemos que ser nosotros, gracias a nuestros conocimientos históricos, los que debemos poner la fecha lo más aproximada posible. Si la conocemos con exactitud, pues se pone esa fecha. Lo mismo sucede con el lugar. Autor. Si lo conocemos. Una pequeña biografía del autor y del historiador si se conoce. Si el autor es colectivo, las personas o circunstancias que inspiraron el texto. Si el autor es anónimo, la persona sobre la que trata el texto. 4. El destinatario. Puede ser una persona o una colectividad. Puede ser nacional o internacional. Público, que será más retórico; privado, que será más sincero. Veremos en siguientes vídeos muchos ejemplos de esto, pero de una forma sencilla, un destinatario privado podría ser una carta que escribe el rey de España al rey de Francia. Uno público, pues puede ser un discurso proclamado por un político en el Parlamento o en la calle. Bueno, pero vamos directamente a lo que es el comentario propiamente dicho. Primero, una síntesis. Comentar en pocas palabras de qué va el texto. Luego, análisis. Hay 3 modelos de análisis. Dependiendo del tipo de texto, nos interesará más o menos hacerlo de una forma u otra. Está el literal, que es siguiendo el orden del texto de manera descriptiva, muy útil en textos jurídicos. Ahora veremos un ejemplo, que es el de la Constitución de 1812, y es muy fácil decir, pues en el artículo 7 se habla de esto, en el 8 esto, en el 15 esto. Luego, el temático. Se agrupa el texto en temas principales y secundarios y se comentan estos. Es útil en textos literarios y circunstanciales. Y luego el mixto, que se divide el texto en partes y se analizan los temas que trata cada una de ellas, que es muy útil en textos históricos. En cualquier caso, durante el análisis
Se saca la estructura del texto y se van analizando sus partes o temas. Se realiza un comentario histórico, causas, desarrollo y consecuencias del hecho histórico, sus apuntes y después. Sus antes y sus después. Y el análisis incluye la descripción de términos y nombres propios. Conclusión. Hacer un juicio crítico si es un texto auténtico, si es una falsa, si hay error, hay omisión o si es ejecutivo. Y finalmente, la relevancia de ese texto. Cómo de importante fue la historia de la que estamos tratando de hablar. Veamos un ejemplo resuelto. Comenta el siguiente texto histórico. Artículo 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo 3. La soberanía reside en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 4. Artículo 4. La nación está obligada a conservar y proteger las leyes sabias y justas de la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Artículo 6. El amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. Artículo 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. Artículo 16. La potestad de ejecutar las leyes reside en el rey. Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes reside en los tribunales. Artículo 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá. Artículo 172. Las restricciones a la autoridad del rey son las siguientes. Primera, no puede el rey impedir bajo ningún pretexto la celebración de las Cortes. Tercera, no puede el rey engañar, ceder, renunciar o cualquier manera traspasar a otra la autoridad real ni alguna de sus prerrogativas. Vamos a la introducción. El presente texto es de naturaleza histórico-jurídica al tratarse de una constitución. En concreto, se trata de una sección de artículos de la Constitución de 1812, la cual fue publicada el 19 de marzo de 1812, día de San José, por el motivo por el cual se le denomina a esta Constitución con el nombre de la Pepa. El texto constitucional fue publicado en Cádiz, exactamente en las Cortes de Cádiz, órgano representativo del pueblo español durante la Guerra de Independencia, 1808-1814. En su elaboración participaron liberales como Agustín Argüelles o Muñoz Torreno. El 24 de septiembre de 1810 los liberales se encontraban en Cádiz convirtieron unas Cortes en una asamblea constituyente. El destinatario del texto es el pueblo español. Se trata de un destinatario colectivo, nacional e internacional y público. Comentario. En síntesis, podemos decir que el texto consiste en una selección de artículos de la Constitución de 1812. El texto podemos dividirlo en 4 grandes partes, coincidiendo con los principios constitucionales. Soberanía nacional. Artículos 1, 2 y 3. El titular último del poder es el pueblo. La soberanía se dejaba descansar en el rey. Además, se sostiene que la nación española incluye a los españoles de ambos hemisferios. Con esto vemos que el texto constitucional que quería hacerse extensivo también a la España colonial, en donde ya se habían iniciado el proceso de emancipación. Defiende que la nación española es libre, sin ser patrimonio de ninguna familia, ni de persona. Es un ataque directo a los pilares del antiguo régimen y del absolutismo monárquico que identificaba a la nación con la monarquía. Declaración de los derechos. Artículo 4. Propugna el derecho de la propiedad y la libertad y contempla un catálogo amplio de derechos y libertades individuales con la libertad de expresión. El siguiente bloque estaría formado por los artículos 15, 16, 17 y 172, que habla de la división de poderes. El poder legislativo caía en manos de unas Cortes unicamerales y en el rey. El poder ejecutivo descansaba exclusivamente en el rey y el poder judicial en los tribunales y los jueces. Además, el rey no podía disolver las Cortes según el artículo 172 y éstas debían reunirse por lo menos durante 3 meses al año. También se impedía, mediante este artículo, que el rey engañara o cediera sus poderes a cualquier otra persona, lo que se estaba evitando el nombramiento de validos, debido al reciente y mal recuerdo del valido de Carlos IV, Manuel Godoy. El derecho a representación está expresado en el artículo 27. A diferencia de las antiguas Cortes, los diputados representan a la nación y no a los estamentos.
eran elegidos por sufragio universal indirecto de todos los hombres mayores de 25 años. Y luego hay otros puntos en los artículos 6 y 12, que es la proclamación del catolicismo como única confesión mediante el artículo 12, fue un gesto de condicionado por la guerra y la necesaria colaboración del clero en ella. La Constitución también hacía un llamamiento al servicio de la patria mediante el artículo 6. Asimismo, creaba un nuevo ejército que defendía la nación y sustituía el ejército de la monarquía. La Pepa es realmente la primera Constitución española, ya que el Estatuto de Bayona de julio de 1808, redactado por Maret, ministro de Asuntos Exteriores francés, era una carta otorgada al margen de la voluntad popular y consta de 382 artículos. ¿Hasta qué punto la Constitución se fundamenta en la tradición española y no en una mera copia de lo legislado por los revolucionarios franceses? En concreto, desde la Constitución francesa de 1791. Más acorde con la realidad sería la utilización del concepto, del préstamo. Aunque algunos artículos de la Constitución están literalmente calcados de algunas constituciones francesas, no puede decirse que la obra reformadora de los diputados gaditanos fuera una copia de la Revolución Francesa, pues se adapta a la realidad española de principios del siglo XIX. Entre los diferentes ideólogos de la Constitución de 1812 es evidente la influencia de las ideas ilustradas, en concreto de la filosofía política de la Ilustración, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. No olvidar el sistema parlamentario inglés y el sistema político de Estados Unidos, que sirvieron como modelos a seguir. La escuela clásica de Adam Smith influyó en el pensamiento económico, por supuesto en la tradición teórica política española de Vitoria y Suárez. En cuanto a las fuentes sociales, podemos afirmar que el campesinado apenas sacó beneficios de la revolución, aunque participase de la lucha armada. Los grupos sociales que protagonizaron la revolución liberal fueron la nobleza, terrateniente, la burguesía comercial e industrial y las profesiones liberales. Al ser una base social restringida, pronto sucumbió con el regreso del Fernando VII. De hecho, nadie luchó por mantener la Constitución de 1812. El propio Karl Marx se refería a las dos Españas que luchaban contra Napoleón de la siguiente manera: en la de Cádiz, generadora de ideas sin acciones, y la otra, la del pueblo, la generadora de acciones sin ideas. Antes de hablar de la conclusión, quiero que os deis cuenta de cómo está estructurado este comentario. Por un lado tenemos lo que es el comentario del propio texto, es decir, hemos ido comentando los artículos. Y una vez hecho este análisis en profundidad de lo que dice el texto, vamos a ponerlo en contexto histórico, vamos a hablar de ese periodo histórico. Aquí es donde tenéis que expresar todo lo que sabéis sobre ese momento. Como conclusión, se trata de un texto que supone la transcripción íntegra del original, por lo tanto es auténtico y en él no hay engaño ni rigor. La Constitución de 1812 seguramente constituye uno de los pilares de la historia del constitucionalismo español. Fue una de las primeras a nivel mundial y desde luego la única que representa verdaderamente el espíritu liberal. Inspirada en el texto francés de 1791, se adapta bien a las particularidades españolas, sirviendo de modo de referencia para todas las constituciones habidas en nuestro país hasta el presente, que son las de 1837, 1845, 1856, 1869, 1873, 1876, 1931 y 1978. Ahora viene un apartado que para vosotros en la EBAU no es obligatorio, pero siempre está bien poner porque das sensación de conocer muy bien el tema. Es el caso de la bibliografía. Para resolver este ejercicio práctico he utilizado los conocimientos adquiridos en la siguiente bibliografía. Guerrero AC y otros, no hace falta que pongáis todos los nombres. Historia contemporánea de España, 1808-1923, Madrid, Acal, 2011. Y Josep Fontana, 2007, la época del liberalismo, volumen 6 de Historia de España Editorial Crítica, Barcelona.